Buenas noches, licenciado. Nosotros somos estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar. Somos el grupo número 5. Nos ha tocado hablar sobre el cambio agrario de la colonia, consolidación de la hacienda y rebelión de los estancos. Los integrantes del grupo son mi persona David Buenaña, Johnny Hachi, Isaac Wananga y Steven Mantilla. Yo les voy a hablar sobre el cambio agrario de la colonia. En las últimas décadas, y en el marco de la tesis sobre la configuración de nuevas ruralidades, los pueblos y pequeñas localidades han vuelto a concitar la atención de las ciencias sociales. Un elemento central en esas tesis refirió a la conformación de lo rural como un espacio crecientemente polisémico, es decir, lugar de trabajo de población que vive en ciudades, residencia de trabajadores que no se ocupan en el agropecuario, en el sector agropecuario, territorios donde producen bienes y servicios. En estas perspectivas, el foco ha estado puesto en las características de la ocupación y el empleo en los territorios y la medida en que ellas, al redefinirse lo antes conscientes contornos entre lo rural y lo agrícola, complejizan el estudio de la ruralidad o de lo rural. Nuestro interés en los pueblos rurales, en este caso de Argentina, parte de esta constatación y pretende, al mismo tiempo, indagar en los pueblos rurales, parte de esta constatación y pretende al mismo tiempo indagar las influencias de transformación. La existencia de población que vive en los pueblos y localidades, pero no tienen relación laboral con el sector agropecuario y de un mundo agrario profundamente transformado, son los de dos elementos cuyos reflejos. En los modos de configurar estos territorios nos interesa comprender, explotar cómo esta suerte de diferenciación entre ganadores y perdedores se expresó en la posición detentadas por los productores en las comunidades locales. Tanto en lo que refiere a su lugar en la población y en la economía, exploramos las diferenciaciones socioculturales que se generan y las tensiones y complejidades que adquiere la integración social en un mismo territorio. Lejos de aquella idea de la comunidad que la define por la similitud u homogeneidad relativa a sus componentes y por su estabilidad. Gracias. A continuación, mi compañero Steven Mantilla. En continuación al tema de los cambios agrarios de la colonia, la existencia de población que vive en los pueblos y localidades rurales porque no tiene relación laboral con el sector agropecuario y de un mundo agrario profundamente transformado son los dos elementos cuyos reflejos en los modos de configurar estos territorios, los pueblos, nos interesa comprender. En otras palabras, partiendo de la histórica impronta que la actividad agropecuaria dio en Argentina a una diversa trama de asentamientos, que no solo contiene a los pequeños poblados, sino también a las localidades de mayor tamaño, alcanzando incluso a ciudades intermedias. Nos preguntamos sobre los efectos que tuvo la evolución reciente de la actividad agraria sobre los tejidos sociales locales. Gracias. A continuación, mi compañero Atillán. Yo voy a hablar acerca de la consolidación de las haciendas. Durante el siglo XVII, la hacienda se fue consolidando como unidad económica de múltiples facetas, mientras la encomienda servía como sistema de trabajo e institución social. La hacienda se fue conformando en una segunda etapa económica del periodo colonial, ya que fue sustituyendo a la explotación minera del comienzo. La tierra empezó a adquirir un alto valor, que llevó una gran presión por ocupar los terrenos que quedaran disponibles. En el mismo siglo XVII se convirtió en el siglo del trigo, debido a la creciente importancia que adquirió la agricultura y la cantidad de exportaciones de este cereal al Perú. La esencia dejaron de ser simples unidades autosuficientes, que se preocupaban de satisfacer las necesidades básicas de sus inquilinos, convirtiéndose ahora en exportadores, las que se encontraban más cerca de las rutas accesorias a los puertos. Se encargaron de ampliar la superficie de cultivos, con lo que pudieron llevar sus productos a Valparaíso y Concepción, en carreteras tiradas por bueyes.
Esta consolidación de la hacienda hizo necesario contar con mayor cantidad de manos de obra, para lo que contaron peones libres, en su mayoría mestizos, que trabajaban a cambio de alimento y algo de dinero. A continuación, mi compañero Isaac Bonanga. Buenas noches, yo le voy a hablar de la Revolución de los Estancos. La Revolución de los Estancos fue un motín antifiscal del año 1765, acontecido en la ciudad de Quito, cuando era colonia española. La población quiteña reclamaba contra el incremento de los impuestos a los licores estancos por parte de las autoridades coloniales, lo que transversalmente se convirtió en un conflicto entre los españoles de colonia y criollos de la ciudad. El conflicto. Varios nobles criollos de la capital de la Real Audiencia de Quito estimularon el levantamiento de los barrios de la ciudad contra las autoridades chapetonas, debido al establecimiento de una fábrica real de aguardientes y una casa de aduanas en Quito, destinadas a aumentar los ingresos de la corona hispana mediante la monopolización de la producción licorera y el control de contrabando en las importantes mercantiles. Gobiernos paralelos. Durante esta etapa, la Audiencia de Quito contó con dos gobiernos paralelos. El forma de las autoridades chapetonas, que debía permanecer escondidas en las haciendas y refugiadas en monasterios, y el verdadero constituido por los aristócratas criollos designados por el pueblo como sus diputados. En el clímax de la revolución del pueblo prendido nombran rey de Quito a Manuel Guerrero Ponce de León, conde de la Selva Florida, quien finalmente se negó a la propuesta y pretendió demostrar su fidelidad a la corona española mediante varios actos públicos. Finalmente, y tras varios meses de un poder dual, la paz se restableció cuando la audiencia ordenó el desentierro de los hombres españoles solteros y el virrey de Nueva Granada rectificó la supervisión del estanco y la aduana. Gracias, licenciado, por su atención. Muchas gracias.